Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marcela Cachetore y te voy a contar cómo pasar el examen de Real Estate. Yo, como muchas personas en YouTube, no lo puse a la primera vez. Me demoré varios intentos, pero entonces acá te cuento mi historia y espero que te sirva pues muchísimo, como me sirvió a mí lo que yo hice. Entonces, para resumir, el examen de la Florida necesitas sacar un porcentaje de 75% y necesitas, y son un total de 103 preguntas. Las preguntas todas se las cambian. Cuando tú estudias para este examen tienes que estudiar 65 horas en un curso, tienes que pasar primero ese curso. En ese curso yo no aprendí mucho, es un curso que lo hice primero en inglés y lo hice con una agencia que se llama Colibrí, que ofrece el curso con un certificado. Ese es el certificado que luego te lo piden en el estado para que tú hagas el examen final con el estado. Entonces, en ese curso obviamente no aprendí mucho. Todo es muy, pues como muy, ¿cómo te lo digo? Como muy teórico, no te explican como con detalle, no hay como la dinámica de entender. Es como un libro y tú lees y lees y lees y es súper aburrido. Entonces, la verdad, pues lo tienes que hacer obligatorio porque son las 63 horas que tienes que hacer obligatorio para darle ese certificado cuando ya haces el examen. Yo qué hice para poder pasar. Entonces, la primera vez no pasé, intenté hacer el examen y saqué 55, me fue re mal. En ese momento lo podía hacer desde mi casa y pues si tú me sigues en mis redes sociales sabes que yo tengo una bebé de 9 meses. Cuando yo empecé a estudiar la bebé tenía 6 meses, entonces me tocaba trabajar tiempo completo en mi compañía donde yo trabajo. Me tocaba cuidar a la bebé y pues me trasnochaba hasta la 1 o 2 de la mañana estudiando todos los días por 2 meses hasta que por fin lo logré pasar. Entonces, bueno, que me ayudó demasiado. Uno, mirar los videos de una persona que enseña súper bien, que se llama El Profe. Él es un real estate certificado y es un coach certificado. Entonces él te explica todos los capítulos del 1 al 20 súper detallado, con los mejores ejemplos. Y te da muchas de sus preguntas son muy similares a lo que es realmente el examen del real estate. Otra persona que me ayudó demasiado, bueno, y cuando estudiaba con él escribía todo, entonces que me sirvió demasiado escuchar todos sus videos que él los tiene, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Hace como en 4 capítulos hace como un resumen de lo que son las preguntas. Entonces en cada capítulo hace como 100 preguntas y te las explica para que tú las entiendas y más o menos tengas el concepto. Acá yo, por ejemplo, tengo mi cuaderno. Cuando yo hice el examen, acá está mi cuaderno. Y en ese cuaderno, pues acá pueden ver las veces que perdí el examen. Esta de acá dice que lo pasé, no sé si pueden ver. Bueno, y pero intenté muchísimas veces y siempre te dice más o menos en qué te estás equivocando. Pero lo que les estaba contando es que en mi cuaderno acá están todo el material de todas las preguntas que yo hacía. Entonces les voy a mostrar. Miren, por ejemplo, acá escribía como todos los capítulos y en los capítulos les mostraba pues como qué es lo que había que estudiar más, qué era lo que había que estudiar menos, y los que están como en amarillo eran los que tenía que repasar más porque me fue mal en esas preguntas. Entonces cuando tú haces el examen y terminas el examen, el sistema te arroja pues ellos te dan un resultado de las preguntas que ganaste o las que perdiste. Entonces acá puedes ver y te pueden decir el porcentaje de las preguntas, cuánto sacaste. Entonces eso te ayuda para que vayas a estudiar cada uno de esos capítulos. Entonces, por ejemplo, ahí pueden ver que el capítulo número 1, calificaciones para la licencia,
eran 6 preguntas y yo saqué 4. El de autoridad, relationship, duties y disclose eran 5, eran 7 y yo saqué 5. Entonces por eso acá también escribía como qué capítulos tenía que estudiar más. Entonces por ejemplo ahí está que tenía que estudiar el 4, el 9, el 12 y bueno, ahí están como deberías estudiar. Entonces este señor que yo les digo que se llama el profe de Real Estate, él es súper bueno y te explica capítulo por capítulo. Tienes que poner mucha atención. Él a veces habla pues con sus alumnos en la clase y comentan cosas y detalles, puedes adelantarlo y atrasarlo, pero es muy importante que escuches. Todo lo que él dice es súper importante. Otra cosa que también me sirvió demasiado, porque yo lo estudié en los 2 idiomas, yo lo estudié en inglés y en español. Hay otra persona que es súper esencial que se llama Prep Agent. Él, todo el contenido él es en inglés, pero explica de una manera súper detallada. O sea, explica de una manera como si tú fueras un niño de primer grado, o sea, como si tuvieras 5 años. Y da los conceptos súper claros. Y hay muchas cosas que tú tienes que hacer, muchas asociaciones, porque en el examen tú no puedes sacar nada. En el examen no puedes sacar una hojita, en el examen no puedes sacar calculadora. Incluso tú vas y en el examen te hacen voltear, te hacen mostrar así como el pelo, te hacen mostrar las orejas, sacar los bolsillos. O sea, ellos se aseguran que tú no tengas como un pastel, que significa pastel en Colombia, como una trampita o una chichi, pues como que nada, no puedes tener absolutamente nada. Eso es súper ilegal y te pueden meter a la cárcel si tú haces trampa. Entonces mucho cuidado con eso. Tienes que estudiar súper bien. Entonces lo que les digo es que con este profesor que es Prep Agent, él te explica todo súper detallado. Hay algunas cosas que por ejemplo uno tiene que saber, que es por ejemplo un single agent o un dual agent, y él te lo explica súper claro, tanto así que, o sea, hace como similitudes, como por ejemplo hay otra cosa que uno tiene que saber, es cuando por ejemplo un accesorio es fijo o variable o móvil. Entonces él dice, por ejemplo, que un accesorio fijo va con el agente y móvil se transporta. Lo entiendes más cuando empiezas a estudiar pues como el tema. Pero entonces, por ejemplo, la asociación con la palabra María. Entonces María significa como method, attachment, transability. Bueno, en ese momento ya pues como así de memoria no me acuerdo, pero para memoria rápida y para hacer el examen súper básico, que te recomiendo que hagas también demasiados exámenes de prueba. O sea, hay este profesor de Real Estate, el profe, en su curso de Gold Coast, también les puedo mandar el link, él tienes que pagar como $50 para hacer un montón de cursos de práctica, exámenes de prácticas. Hazlos todos, 1000 veces, 10 veces, o sea, las veces que puedas hacerlos, porque esto es lo que va a garantizar que tú pases el examen. Si tú estos cursos no los pasas con más de 80%, o sea, cada vez que haces los exámenes, ni intentes ir al del estado. ¿Por qué? Porque no lo vas a sacar. Al del estado son 103 preguntas, te las cambian todo el tiempo. O sea, cada vez que tú vayas y repitas el examen, nunca te van a salir las mismas preguntas. Hay unos exámenes, yo creo que más o menos tienen por ahí 5 o 6 opciones de exámenes, y hay unos más difíciles que otros. O sea, es como también de suerte. Como que tú llegas y si tienes suerte te toca una fácil, si no tienes suerte te toca una difícil. Pero yo creo que también se vuelve más fácil es cuando ya vas como entendiendo todo y tratando de interiorizar toda la información. Pero tienes que estudiar, escribe todo. Entonces, como yo les decía, yo por ejemplo también hacía asociaciones, como por ejemplo hay otro que es una relación, por ejemplo, agents relationship, que tú tienes que tener una relación con el agente. Una palabra que por ejemplo se me memorizó demasiado, que era all card.
All car significan varias palabras. Entonces, por ejemplo, obedience, loyalty, disclosure, confidentiality, accounting, and reasonable care. Eso es lo que significa una relación de un agente. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, yo como me lo memorizaba, era así. Entonces acá podían ver, por ejemplo, all car. Entonces yo tenía como el agente va en un carro viejo, ¿cierto? Y ahí dice obedience, loyalty, disclosure, confidentiality, accounting, and reasonable care. Y lo que yo hacía es que obviamente yo de estudiar tanto esto lo hacía en unas flashcards, me lo aprendía, y cuando llegas al examen, en el examen te van a dar una calculadora, te van a dar como una hoja y un lápiz, ya, o sea, te quitan todo, tú no puedes entrar con nada. Y lo que yo hacía era como que literalmente, va a sonar raro, pero yo como que ponía todas mis ideas en esa hoja. Entonces yo llegaba, lo primero que hacía era escribir todo lo que sabía en mi cabeza, pum, 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 lo escribía todo en esa hoja, las fórmulas, esas palabritas claves como all car, María, las escribía todas, escribía los conceptos que me sabía básicos. ¿Y por qué lo escribía? Porque cuando yo iba a hacer las preguntas, yo ya sabía ahí, entonces como que no tenía que ir a mi mente a acordarme qué era lo que tenía que responder. Muchas veces otro consejo que les doy es lean la pregunta y lo primero que se les venga a la cabeza, eso es. O sea, muchas veces uno se confunde con las respuestas. O sea, uno muchas veces se confunde leyendo A, B, C, D. No, entonces tú lees la pregunta, paras un momento, vas como a tu cerebro, literalmente, acordarte de lo que escuchaste, de todos estos videos que viste, de todo lo que escribiste en tu cuaderno, todo, vas a tu cabeza y te vas a acordar. Entonces, por ejemplo, te van a decir algo como, no sé, una pregunta, por ejemplo, tenencia en común. ¿Qué es una tenencia en común? ¿Qué es una tenencia mancomunada? ¿Qué es una tenencia entre esposos? ¿Qué es un dominio vitalicio? Pues como todas estas palabras que uno nunca las estudia en su vida, o sea, uno nunca las ha visto, todo esto, tú del hecho de ver los videos, de escribir, de memorizártelo, tú cuando vayas y leas la pregunta, lo primero que se te venga en la cabeza, lo vas a anotar. Y ahí ya vas a leer las respuestas. Hay dos que siempre son súper bobas, que las vas a descartar de una, y hay otras dos que tienes que ponerle mucha atención. A esas dos que hay que ponerles demasiada atención, cambian palabras súper básicas, una coma, un punto. Es muy importante que tú también, por eso les sugiero ver ese Prep Agent, porque hay muchas cosas que en español están mal traducidas, entonces, y las cambian. Lo que yo le aprendí a este personaje, el profe, es que este examen, como son 19 capítulos, se lo repartieron a muchas personas que hablaban español, diferentes tipos de español. Entonces ahí ustedes saben que hay un español, o sea, que hablan los cubanos, los colombianos, los mexicanos, todos hablamos español, pero tenemos palabras diferentes para una cosa. Entonces es muy importante que los términos se los aprendan en inglés. Tienes la opción de, cuando tú estás haciendo el examen, está en español, tienes la opción de cambiarlo a inglés, ahí mismo. Entonces haces un clic, te lo muestra en inglés, una casillita, lo lees en inglés y vuelves a español. Si tú sabes español, toma el examen en español. En inglés a veces es súper complicado porque obviamente si tú no eres nativo, si no has vivido acá, si no sabes los términos, a veces te confundes súper fácil y sale, o sea, súper agotador hacerlo en inglés. Si no es tu principal lengua. Entonces, si lo puedes hacer en español, tómalo en español, porque te da la opción de hacerlo también en inglés, pues como abrirle el cuadrito, mirar qué dice en inglés y ya tomar la mejor decisión de cuál vas a marcar, A, B, C o D. Bueno, eso fue lo que me ayudó muchísimo
Como les digo, no pasé a la primera vez, ni a la segunda, ni a la tercera. Incluso acá te dan, por ejemplo, los resultados. La primera vez que yo lo intenté saqué 55 porque no estudié, porque no me preparé. Yo dije como que, bueno, yo voy a mirar cómo me va, y me fue horrible. Saqué 55, entonces ese no lo cuento como que era parte. Pero entonces ustedes pueden ver mi frustración porque acá pueden ver la primera vez que sí estudié demasiado. Todas las noches me mataba estudiando, los fines de semana, eso era demasiado. Y pueden ver, de 75 que hay que sacar, saqué 71. Acá pueden ver, la primera vez saqué 71 y la segunda vez saqué, acá ven, 70 y, ¿qué dice? 73. Y para pasar hay que sacar 75. Entonces, cuando estudié demasiado, y ya estaba súper bien estudiando, la primera vez saqué 71 de 75. O sea, no me faltaban sino, ¿cuántos? 3 puntos, 4 puntos para pasar el examen, nada. Y después lo volví a hacer y saqué 73. Ustedes no se imaginan la frustración. Yo no sabía si llorar de la rabia, de la tristeza, de todo. Pero cuando sacaba 73, como les dije, volví a mirar las preguntas que había hecho malas, en que me había equivocado, subrayaba lo que tenía que repasar y me iba, ahí la ven como en rosado, subrayar lo que tenía que repasar y me iba otra vez a ver el video de este señor, el profe de Prep Agent, y los volví a repasar, a leer, volví a escribir. O sea, este cuaderno que ven súper gordo, lleno de cosas, es pura cosa, es como todo lo que yo estudié. O sea, acá volvía, escribía, volvía a hacer hasta que pasé. Y lo gracioso o lo charro, pues en Colombia decimos charro cuando es algo chistoso, es que cuando tú pasas te dicen pasaste, pero no te dicen cuánto pasaste. Esa información no te la das, pero bueno, ya pasé. Ahí mismo puse pues mi licencia con un broker y bueno, estamos en el proceso de aprender pues todo lo que es real estate, todo este mundo maravilloso con miles de oportunidades, que yo sé que me va a abrir 1000 puertas para mí, para mi familia, para mi hija. Y bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algo que yo les pueda ayudar, me pueden escribir. Mi correo es marcecacciatore@gmail.com y lo que yo les pueda ayudar, les pueda compartir para que ustedes pasen este examen, para que hagan sus sueños realidad, para que logren todos sus sueños y sus objetivos. Si se puede. Yo renuncié a una empresa con todas las prestaciones, con todos los beneficios, trabajando desde la casa. O sea, yo podía trabajar desde mi casa con mi bebé y yo aún así renuncié. ¿Por qué? Porque tengo en mi corazón que voy a que voy a ser exitosa. Tengo en mi corazón y en mi alma algo que me dice que voy a ser capaz. Entonces, si tú estás en la misma situación, si tú no sabes qué hacer, primero pasa el examen porque no sabes cuánto te vas a demorar para pasar el examen. Estudia muy bien el material y si tienes alguna pregunta, algo que te pueda ayudar, acá estoy para ayudarte. Me dices y con todo el amor, con todo el cariño te comparto toda la información y todo lo que me sirvió. Y bueno, si de algo les sirvió y tienen alguna pregunta, quieren que les hable de algo específico, me dicen y muchas gracias. Chao.